A veces acá en Cinética tiene algo de vía de administración, vamos a ver si sí o si no, pero usualmente al final yo había siempre optado por abrirlas porque se pueden unir pero pueden ser independientes. Vamos a ver esta que nos trae. Bueno, cinética. Entonces yo arranco aquí en farmacocinética, ya teniendo esos dos escenarios iniciales otra vez con la parte de en donde arrancamos el estudio de la cinética. Pero lo mismo, esto es desarrollo de medicamentos, todo lo que vimos ayer, que era la de hipótesis, diseño y síntesis, estudios, preclínico, todo eso atrás. Y aquí, farmacología clínica. Con Pablo vieron ayer como tres conceptos: qué es farmacología, qué es farmacología clínica, qué es terapéutica. Más o menos, ¿no? Entonces, arrancamos por esa aclaración de términos. Farmacología es una disciplina en la cual está mirando cómo sustancias se administran al organismo y cómo se comportan en ese organismo a nivel de sus efectos, sus movimientos, y los movimientos que serían los movimientos cinéticos del fármaco dentro del organismo y sus efectos que generan en ese organismo. Entonces aquí nosotros en el curso enseñamos bases farmacológicas de la terapéutica. O sea, cogemos la molécula y vemos todos esos procesos. ¿Ya? Y vemos riesgos, porque los efectos son efectos farmacológicos que son terapéuticos, hay indeseables, hay eventos adversos, ¿sí? Y llegamos a riesgos, miramos los procesos, cómo cambian las concentraciones que afectan seguridad y eficacia. Entonces, tanto los procesos de interacciones, o sea, toda la parte que son bases farmacológicas para hacer con la terapéutica. ¿Qué es terapéutica? Es el esquema posológico que administran los pacientes y que hoy en día están posicionados con guías de práctica clínica basadas en evidencia. ¿Sí? Eso es terapéutica. ¿Cuándo aprenden terapéutica? Haciendo terapéutica. No en un esquema posológico de una diapositiva. Acá le damos las herramientas para hacer buena terapéutica, pero la terapéutica la aprenden haciendo terapéutica. Cómo van a manejar la migraña, cómo manejan la enfermedad ciotéptica, cómo manejan. Entonces, esos son dos escenarios donde usualmente los médicos clínicos piensan que ustedes no les enseñaron nada de farmacología, porque ellos piensan que farmacología es terapéutica. Entonces nosotros, en general, el modo de fármaco de esta institución fármaco son base farmacología terapéutica. Sin embargo, uno no puede morirse con una idea de por vida eso va a ser así. No, toca evolucionar. Entonces la evolución de nosotros en terapéutica está en el trabajo farmacoterapéutica, que con sus pacientes van a ver guías de práctica y compararlo con la terapéutica de su paciente y adecuar si está bien o no. Dentro de eso, cuando están polimedicados los pacientes, para adecuar una adecuada terapéutica, hay unos criterios nuevos que llaman criterios de stop start para desmedicalizar al paciente, porque usualmente dan un fármaco, un evento adverso, leve tratamiento del evento adverso. Otro fármaco, otro evento adverso, leve tratamiento del evento adverso. Dos fármacos del mismo grupo a veces son inadecuados. ¿Sí? Aquí lo ve un médico acá, otro acá, otro acá, otro por cuatro patologías y no se hablan entre ellos. Entonces, el riesgo de que haya polimedicación y que pueda optimizarse es posible. Entonces, se puede hacer eso. Eso también lo vemos en terapéutica, en ese trabajo farmacoterapéutico. Y cuando tomo más de 5 medicamentos, la posibilidad de interacciones se dispara. Entonces, también vamos a ver eso. Eso es terapéutica porque todo lo comparan con guías de práctica clínica. Entonces ahí es donde usted, por eso va hasta el final, que es cuando dicen, o sea que la farmacología tiene estas bases y en la terapéutica lo aplico de esta manera. Ahí es donde terminan de entender ese proceso, ese switch, de dónde se integran y se complementan. Pero aquí nosotros tenemos invitados. Entonces, por ejemplo, yo sé, porque las preguntas que nos pasan los invitados para preguntarles a ustedes en las evaluaciones, ellos muchos dan. Entonces nosotros intentamos más bases farmacológicas, podemos colocar algo de terapéutica como indicaciones generales, pero no esquemas ni guías. Y ellos a veces al revés, acá colocan todas las guías y acá llenan con farmacología. No es bueno ni malo, ¿sí? No estamos haciendo juicios de valor. Los invitados tienen plena libertad de hacer sus temas, porque el objetivo es que ustedes conozcan un menú de todo y se van casando porque deben adquirir las habilidades
tanto de aprender las bases farmacológicas, interpretarlas, entenderlas, como utilizarlas para buena terapéutica y después aprender terapéutica. Entonces, que hayan unos con más fortalezas o menos fortalezas en algunos de los componentes no nos genera ningún tipo de angustia. ¿Ya? Lo pueden ver así. Entonces puede haber diversidad de docentes, diversidad de esquemas de procesos, y esa diversidad, desde el punto de vista de dirección del curso, me parece que los enriquece más que generar escenarios diferentes. Pero lo que sí es clave es que cuando les ponen dañas que no les llaman farmacología, profe, parece que es farmacología, no, porque eso es terapéutica. ¿Ya? Estamos en pro, ya a mediano plazo, de hacer líneas y esquemas con terapéutica, porque sí vemos la necesidad, entonces ya vamos a verla desde el punto de vista de terapéutica de aquí, pero es otro componente. La solo farmacología los enreda tanto que ese terapéutica adicional dentro los enredaría más. Entonces por ahora no nos ha interesado. Tratamos de preguntar bases farmacológicas, no solo terapéuticas, pero irán algunas cosas. Cada docente es autónomo. Y otra cosa es eso que está ahí abajo, que es farmacología clínica. Esta disciplina es una especialidad médica, así como es el cardiólogo, el pediatra. Fue desarrollada y fortalecida muy fuertemente en Canadá, Reino Unido, Europa, España. ¿Sí? Y esta especialidad tiene como fin, es cómo se investigan los medicamentos en poblaciones humanas. Entonces, muchas personas creen que farmacología clínica también es terapéutica. Tiene un componente terapéutico, pero no. Es el proceso de cómo se investigan los medicamentos en poblaciones. Entonces, ahí tiene dos grandes divisiones. La primera división en farmacología clínica es toda la parte de ensayos clínicos, o sea, los farmacólogos clínicos son los que en esos países son los responsables de los ensayos clínicos en investigación, ¿sí? Pero no trabajan solos, vieron que trabajan con quién, con un equipo de trabajo con muchos elementos. ¿Con quién más? Dentro de esos es prioritario todos los clínicos, porque ustedes son los que tienen los pacientes. Acá atrás, la parte metodológica, nos integramos y hacemos los diseños para responder preguntas en investigación. Pero yo no tengo los pacientes, ustedes tienen los pacientes. Entonces se trabaja en equipo. Ese papel en Colombia, ¿quiénes lo trabajan? Los epidemiólogos clínicos. Pero los epidemiólogos están formados más con el concepto epidemiológico. Los farmacólogos tienen los conceptos epidemiológicos más otra cantidad de herramientas. Porque en farmacología clínica, estudio de investigación con medicamentos que están. Aquí están esos escenarios, y uno de los escenarios es estudiar la farmacocinética clínica de los medicamentos. Entonces hay farmacólogos especialistas en farmacocinética que trabajan en las unidades de ensayos clínicos para evaluar en las primeras fases cómo es el movimiento de los fármacos en el organismo, y son expertos cinetistas. Entonces es como cardiólogo intervencionista, farmacólogo clínico formado más en cinética clínica. Entonces ahí está la disciplina. Y de ahí en adelante pues puede trabajar en cinética, en modulación en la parte hoy en día, en donde, por ejemplo, con la parte genética. Entonces la farmacogenética también la conocen los farmacólogos, y hay especialistas en farmacogenética. Y esos irán a medicina personalizada, pero también tienen que saber de cinética, porque los polimorfismos cambian las concentraciones plasmáticas y cambian la eficacia y seguridad, el perfil de eficacia y seguridad. Entonces ellos, a su vez, entonces pueden saber farmacogenética de la otra disciplina. Otra de las evaluaciones económicas de tecnologías sanitarias. Y otra de las áreas era farmacoepidemiología, como otra su especialidad, que es utilizar la epidemiología, la farmacología, para estudiar cómo se usan los medicamentos y cómo podemos optimizar su uso. En esa farmacoepidemiología hay sí utilizando estudios epidemiológicos de asociación, casos y controles y cortes, sobre todo para ver farmacovigilancia en el proceso de seguridad. Y otro área que era estudio de utilización de medicamentos, para saber si se usan bien los medicamentos. Entonces, esto es toda una disciplina, pero tampoco es terapéutico. Pero se aplica a terapéutica, porque también la eficacia y seguridad con los ensayos pues apoyan a la terapéutica. ¿Ok? Entonces son las disciplinas, y es así de grande. Ahora, lo que pasó aquí en farmacología clínica, realmente en la actualidad, es que se amplió tanto cada disciplina que cada una tiene un título propio. Y hoy en día cada una puede ser una titulación independiente. Complementaria.
Muchos de los investigadores clínicos, para poder hacer investigación, entonces se apoyan en cursos específicos de investigación. ¿Sí? Para poder hacerla un poquito mejor, porque pues son expertos clínicos, deben serlo así. Y se apoyan en procesos de investigación para cerrar esa brecha y trabajar en equipo para hacer desarrollo de investigación. Entonces, son 3 disciplinas, ¿sí ven? Tienen particularidades y muchas se montan entre sí, no hay ninguna exclusiva sola, no tiene. Entonces aquí la farmacología clínica, en los ensayos clínicos, en la fase 1 es donde arrancamos los procesos de evaluación cinética, continúa en la fase 2 con poblaciones humanas y en la fase 2 de polimorfismos toca hacer estudios cinéticos en esos polimorfismos y en la fase 3 en población ya en ensayos clínicos miramos cómo se comportan y en 4 con otros medicamentos también se pueden mirar si hay situaciones particulares que se requieran hacer estudios para mirar la eficacia y seguridad. Entonces la cinética puede estar en diferentes escenarios, pero el primer escenario es en la fase 1 donde arrancamos a conocer la cinética del medicamento. Concepto, pues mira, hay un concepto y una definición. El concepto es este: para que cualquier intervención farmacológica que ustedes hagan sea exitosa, necesito que desde el sitio en que yo administro el medicamento por una vía de administración en una forma farmacéutica, genere un proceso de absorción y una distribución que permita que llegue al sitio. Acá no sé si es Diana, que es Diana. Algunos otros libros lo llaman a la biofase. ¿Sí? Diana biofase, ya les cuento qué es. Para que la sustancia farmacológica tenga la capacidad de bañar la zona donde va a generar el efecto, unirse al receptor de las células y generar el efecto farmacológico. Entonces el concepto grande es esto, de que necesitamos que la concentración sea adecuada en ese órgano diana, ese sitio diana, ¿sí? O biofase. Y así se genera la posibilidad de que el fármaco se una, vamos a ver en dinamia cuando vengan de vacaciones, ya farmacodinamia, la teoría de fármaco-receptor. Y en esa teoría de fármaco-receptor genera el efecto farmacológico que tiene 2 componentes. Primer componente, el efecto molecular, y segundo componente, el componente de que ese efecto molecular genera unas acciones clínicas, fisiológicas, ¿sí? Los efectos clínicos. Y eso está relacionado entre el tiempo en que se aumenta la concentración y disminuye la concentración en esa zona. Entonces, a mayor concentración, mayor posibilidad de que toque los receptores y los mueva, y a menor concentración disminuye esa posibilidad. Entonces, eso es cómo va a generarse el efecto farmacológico. Entonces, estudiar esto, que es el estudio especializado en esas relaciones matemáticas de cómo dosifico y cómo alcanzo concentraciones en diferentes zonas, me permite predecir los efectos. Entonces, es un ámbito absolutamente esencial para reconocer los posibles escenarios de administración de medicamentos de manera segura. Es esto. ¿Cuánto administro? Entonces, esta es una curva clásica: administración única, extravascular, concentración, tiempo. Entonces, el primer concepto es cómo lo administro, aquí ya es extravascular. Cómo lo administro y cómo en un momento, aquí cercano a la hora, llega por encima de una concentración mínima efectiva para el efecto. Cómo no llega a la tóxica y en cuánto tiempo se elimina. Entonces, el tiempo real del efecto sería este. El tiempo que está por encima de la concentración. Eso que vieron ahí es lo que ustedes vieron en microbiología. Debieron ver algunas curvas de esas. Pero esa curva abajo, ¿cómo la llamaban? Concentración mínima inhibitoria, creo que era el concepto que les colocaban, ¿cierto? Sí, pero no es deseable que en antibióticos uno quede ahí. Lo ideal es que cuántas veces por encima de la inhibitoria es lo recomendable hoy en día. ¿Cuánto les dicen? 5, 7, 10 veces. N veces. Listo. Aquí el concepto es equivalente. Entonces, eso nos obliga a estudiar la cinética inicialmente. Y a esta cinética entonces le colocamos adornos. ¿Qué le medimos? ¿Qué le medimos? Que fue lo que yo les comenté, es como la huella digital cinética de un fármaco, de un medicamento.
Entonces, cuando hacen el desarrollo del medicamento, lo primero es mirar si es disponible o no. Vimos ya el concepto. Ahorita, más adelante lo repetimos. Pero al final, cuando saca la forma farmacéutica, él me genera una curva con la administración de una dosis. Y si llega otro laboratorio o los competidores, todos en principio me deben replicar esa curva. ¿Por qué? Porque con esta curva, en el régimen posológico del tratamiento del paciente, fue que demostraron que era eficaz y seguro en los ensayos clínicos. Entonces, todos los demás deben comportarse similar para garantizar que es eficaz y seguro. ¿Ya? Ese es el concepto. Entonces, le sacamos los pedacitos de huella. Entonces, aquí, cuando se administra, tengo una constante de absorción. O sea, vamos a verlo más adelante. Cuando yo lo administro para generar estas curvas, yo debo tomar en la medida de tiempo muestras sanguíneas plasmáticas, que es de donde yo usualmente tomo las muestras, ¿sí? Y tengo varios puntos. Una buena curva, en los libros dicen que por lo menos unos 8 a 12 puntos, pero en la experiencia real una buena curva debe tener alrededor de 16 a 20. Sí, pero una muy buena. Es que yo necesito por lo menos 4 aquí arriba, por lo menos 4, para mirar cómo va subiendo la concentración de fármaco. Ojalá fueran 5. Pero ojalá tener 4 aquí arriba para mirar en qué momento llega la concentración máxima y cuánto es. Si 4 puntos que me traten de clarificar este espacio, 4 este espacio. Y acá dicen que por lo menos 4 para mirar cómo se elimina. ¿Sí? Sí, mínimo. ¿Sí? Sí, pero uno mira, en algunos sitios dicen con 8 o 12 puntos es suficiente. Lo ideal sería esos 4, pero tener como 4 más. Para meter uno aquí y meter 2 aquí en la vía media terminal final. Para realmente hacer una buena curva. Pero lo ideal para mí es caracterizarla bien. Como son puntos de concentraciones en tiempo, entonces yo puedo hacer relaciones matemáticas, hago una regresión lineal con 3 puntos, con 4, con 5, con 6, y miro la mejor regresión y entonces hago una pendiente de absorción. Y acá al final hago una pendiente de eliminación alfa, una pendiente de eliminación beta. Y aquí arriba miro exactamente cómo es el mejor momento en que alcanza la concentración máxima de sudado. Entonces, esas curvas se construyen a partir de datos inicialmente voluntarios sanos y luego con pacientes. Y luego con pacientes, si tienen polimórficos, con los polimórficos. Para mirar cómo se comportan, se construyen. Y yo trato de trazar esto. En los estudios preclínicos iniciales, en la fase 1 inicialmente y 2A, yo trato de mirar cuál es la dosis para alcanzar una concentración en un momento dado para empezar el inicio del efecto. Mirar cuánto es el efecto Cmax, cuándo se genera, el tiempo en que dura y cuánto dura el efecto de acción para hacer otro régimen posológico en dosis múltiples para que se mantenga la ventana terapéutica. Y eso es lo que yo debo tratar de hacer y eso es lo que diseñan en las fases 1 y 2. Y en la fase 3 ya eso debe estar organizado más o menos en los pacientes. Robert, ahí Sí. ¿Cómo se calculan los tiempos de intervalo en los que tomo los puntos? Porque de pronto habrá medicamentos que en una hora me hacen toda la curva, como habrá otro que se demorará 10 horas. Entonces, ¿cómo calculo los intervalos? Ahorita eso lo vamos a terminar de reconocer el día de la práctica de farmacocinética. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ayer vimos un concepto muy por encima que era vida media, ¿se acuerdan? Entonces, el concepto de vida media, pero yo les conté que existe vida de eliminación alfa y una vida de eliminación beta. Los papistas de cinética los clasifican así, en los libros no lo muestran así. Aquí, porque esta pendiente es diferente a esta, así que la curva es diferente a esta. Son dos pendientes, realmente a cada uno lo lleva una curva y esta es otra. Porque aquí en esta zona se asume que en el proceso de absorción todavía está absorbiendo algo. Pero acá tengo absorción de algo más eliminación, pero predomina la eliminación. Pero aquí ya no absorbe nada y solo elimina. ¿Sí? Entonces la vía media dice como concepto que es la disminución de la concentración plasmática a un 50%. ¿Sí?
Muchos de los textos lo muestran, y yo también lo tengo aquí en alguna gráfica, mostrándola con una dosis única, como ejemplo. Pero eso es incorrecto. En una dosis única es incorrecto mirar la vida media. Se debe mirar papistamente. Cuando estoy en concentración en estado estacionario, todavía no sabemos qué es eso. Estoy en dosis múltiples y todo el sistema está saturado. Cuando se empieza a eliminar completamente, ahí es que miro la vida media. ¿Ya? Pero el concepto es bajar la concentración a un 50% en un tiempo dado. Entonces su pregunta era, profe, ¿cómo es posible de que si el acetaminofén se demora 2 horas en caer un 50%, se dicen que lo administre cada 4 o cada 6? Porque cada 4 o cada 6. ¿Sí? Y mientras que hay otro que tiene vida media de 12 horas, debo administrar cada 24 horas. ¿Sí? En la vida media y la desaparición de la misma genera un indicativo de cómo hacer la posología, pero no es igual exactamente la posología a la vida media, porque con un fármaco de 1 hora, entonces doy 24 horas al día. No se podría. Entonces lo que sucede es que se generan regímenes posológicos conociendo esta ventana, y a partir de la ventana se adecúan para mirar cuáles son las dosis adecuadas para que esté en la ventana. ¿Qué puedo modificar yo para que esté en la ventana? No solo la eliminación. ¿Qué puedo modificar yo? La minimización de la que usted tenga en su organismo, ¿cierto? No la puedo tocar. Pero aquí en la vía de administración y en la forma farmacéutica yo puedo cambiar la pendiente. Y entonces, como yo modulo esto, va a ser diferente lo que llega y voy a tratar de mantener ese pedacito modulado de tal manera que lo puedo alargar para que la vida media se me prolongue, pero por un factor farmacéutico, no por un factor farmacológico. ¿Ya? Y eso es lo que se está haciendo hoy en día. Bueno, cuando se empezaba a trabajar estos desarrollos, de que si realmente la cinética puede variar por diferentes circunstancias, entonces miraban si eso pasaba o no. Entonces yo les traigo datos de este tipo, me gusta mostrárselos. Esta es una curva con 8 voluntarios sanos, 8 de 8 pacientes, no, fueron sanos, en el cual administraron 30 miligramos de un fármaco que es prednisolona. Es un fármaco que es un corticoide, sí, corticosteroide. Y lo que hicieron fue cambiar la formulación. Tabletas planas, que usualmente era el clásico, miren, con esta curva. Y dijeron, vamos a ahora formularlo en cápsulas y me genera esta curva. Entonces, esa cinética, o sea, ese movimiento del fármaco dentro del organismo puede variar dependiendo de qué, de la forma farmacéutica, que era lo que yo les decía. Yo puedo modularlo, mira aquí. Acá que hizo la cápsula, me moduló el proceso de liberación. Se libera menos rápido, mire, la tableta rápidamente se liberó. Si estos son 5 horas, aquí sería casi como a la horita, ya tengo 100, 300, 400, 500, fue muy disponible y se empezó a eliminar también de esta manera. Y la cápsula se demoró en liberar para que haga el proceso de disgregación, disolución, acá sería disolución para absorberse y luego eliminarse. Pero miren lo interesante, independientemente, esta área es similar a esta más o menos, o sea que el área o la curva, la cantidad de fármaco en ambos llegó de manera similar, pero el proceso de liberación generó que tuvieran diferentes concentraciones a diferentes tiempos. ¿Eso es crítico o no? Depende del efecto que usted quiere. Si yo tengo, por ejemplo, un beta bloqueador como antihipertensivo y tengo una ventana en un momento dado que cuando suba mucho, me bloquea mucho, me genera un síncope, pues es mejor formularlo así. Eso está el desarrollo de la formulación. Porque además, como tiene esta cantidad, cuando yo hago un régimen posológico, sería interesante simular algo de esto allá en el fisical, que usualmente no lo ven. La cantidad de fármaco que alcanza la circulación sanguínea, al final, ¿qué pasa? Esto es dosis única, pero en esquemas posológicos de dosis múltiple, en un momento dado, por ejemplo, aquí que fuera a las 12 horas doy otra curva, y a las 12 horas doy otra. Entonces, hay un proceso de acumulación del fármaco.
El fármaco se acumula con dosis múltiples. Y los procesos cinéticos de acumulación, donde todos los procesos se saturan, ¿sí? En el cual lo que siempre va a llegar a circulación sanguínea y lo que siempre va a salir se equiparan, eso se da a las 4 o 5 vidas medias. ¿Sí? No a la cuarta o quinta dosis, a la cuarta o quinta vida media, que es diferente. Entonces, por ejemplo, el fármaco que se administra que tiene vida media de 2 horas, a la octava a décima hora, ya la dosis repetida de ahí en adelante, lo que alcanza la circulación y lo que se elimina es igual. Hace una curva que se llama en estado estacionario. Eso es lo que sucede, se han saturado todos los procesos. Entonces, ¿qué pasa? Con este va a hacer estas curvas y va a estar en un estado estacionario generando estos picos y estos valles. Con este va a hacer estas curvas y va a hacer estos picos y estos valles generando estas fluctuaciones. Pero este de acá va a estar en toda la mitad de este. ¿Por qué razón? Porque estoy dando la misma dosis. Porque la dosis que di va a llegar de manera similar a sangre, sino que con curvas diferentes. Entonces, si es un antihipertensivo, pues fabuloso esta curva, porque me queda en toda la mitad, no me hace picos, no me hace valles y tiene menos fluctuación. Y como es crónico, me queda bien. Para ese caso, no generaría problema. Pero si es un analgésico, si es el Motrin, el ibuprofeno, y usted tiene un cuadro de migraña o un cuadro de dismenorrea, ¿a usted le gustaría este o le gustaría el que hace el pico? Es razonable que haga el pico para que le llegue rápidamente al sitio diana y le quite el dolor. ¿Ya? Entonces, todas esas consideraciones las van haciendo en el desarrollo cinético con el objetivo de generar el mejor esquema posológico. ¿Sí? Ahora, yo puedo haber sacado esta formulación y luego decir, oiga, qué chévere, me funciona muy bien. Pero en un momento dado cambiarla, por alguna razón. Puedo solicitar un cambio a nivel del estudio y del registro. Entonces, el primer factor que me puede afectar la cinética es la forma farmacéutica. O sea, las formas sí pueden intervenir. Por eso es importante conocer cuál es la característica de la formulación original y como esa era la que demostró que es eficaz y segura, todas las genéricos de en adelante deberían comportarse igual. Este ya es diferente. Otra vez en la misma dosis, ¿sí? Obviamente van a tener formulaciones, vías de formulación diferente para hacer 3 vías de administración. Mire cómo es la cinética. Entonces la biodisponibilidad. ¿Quién es 100% de biodisponible ahí en esta administración? La endovenosa. Yo coloqué 1000, usted tiene 1000 en su organismo. Punto. Usualmente, este pedacito de la endovenosa nunca se coloca. A veces uno lo confunde con absorción. Esto no se coloca. Yo lo administré en vaso, rápidamente se distribuyó y solo hago eliminación. ¿Sí? Primer proceso. Eso es lo primero que se hace con todos los fármacos. Segundo proceso. Si yo pienso que lo voy a dar por vía oral, hago formulación por vía oral y lo administro. La biodisponibilidad absoluta era del 100% cuando lo administré por vía endovenosa. El segundo concepto que miro es la biodisponibilidad relativa. Entonces, los mismos 1000 miligramos por vía oral y miro cuánto se absorbió y hago la relación del área bajo la curva de esta vía amarilla versus la roja y la llevo a porcentaje y miro qué tan biodisponible es. Mi formulación en ese escenario. Aquí, ¿qué será? Por ahí que como un 65-70%. A un buen cubero. Esta área bajo la curva amarilla de todo el total de la roja. Un 60-70. Es más de la mitad, pero menos del 80%. Entonces no es biodisponible es un parámetro que miro. Y alguien dijo, no, pero es que la acetaminofén también lo puedo utilizar en los niños.
Entonces miremos qué pasa. Entonces mire que es menos biodisponible, lo que decíamos. Absorción más errática y menos disponible a nivel de la zona de la formulación y del recto. Entonces, por más que doy la misma dosis, si tengo diferentes vías de administración, la disponibilidad puede ser diferente. Ya no fue la forma farmacéutica, la vez pasada era la forma con vía oral. Y a partir de esos datos que yo voy sacando cinéticos, es que voy generando los esquemas posológicos. Y voy estudiando por qué pasa esa situación. Eso es lo que me explica la cinética. ¿Cuáles factores me generaron estas curvas que me puedan cambiar la efectividad? Imagínense, creo que la acetaminofén en la que la mínima está como por acá. Entonces, mire, el supositorio como que no. ¿Sí ven? Pero la acetaminofén para el dolor, el problema es que como el dolor es una experiencia subjetiva y experiencial individual, hay personas que lo toleran más o menos, pues no tenemos un punto exacto de concentración plasmática que sea asociada a efecto farmacológico. Entonces, lo que hacen los cinetistas es hacer esto ya a nivel de la definición de los textos. Uno era el concepto, porque es importante conocerlo, y este es la definición de texto. En cualquier libro, rama la farmacología, me voy a permitir la lectura, que estudia el paso de los fármacos a través del organismo en función del tiempo y de la dosis. Comprende procesos de absorción, distribución, metabolismo, biotransformación y excreción. Entonces, como ven, es una diapositiva desactualizada. ¿Qué le falta ahí? En el proceso cinético, la L, porque eso es lo nuevo que le estamos incorporando en las tecnologías. Ya no es proceso ADME, absorción, distribución, metabolismo, eliminación, sino es LADME, con L. ¿Qué fue lo que acabamos de ver en el concepto? Es la evolución nueva con las tecnologías. Los procesos de liberación los estamos modificando para modificar toda la curva cinética. Y eso lo modificamos con un fin, o que genere menos eventos adversos, porque modulo el pico, ¿sí? O me genere menos fallos, porque me modula también el valle, el pico la concentración máxima y el valle la concentración mínima en estado estacionario, ya lo vamos a ver. ¿Sí? Me los modula, queda más centrado mi fármaco, entonces me queda centradito, funciona parejito. ¿Cuál es el que centra más el fármaco? El sistema ORS, por vía oral. Ese es el que lo centra perfecto, libera programadamente durante todo el tiempo. Ese es el que centra más, frente a todo el resto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo siempre digo que la cambio. Ya la encontré, pero no alcancé a cambiarla. Entonces, lo que sucede es esto. Yo administro regímenes posológicos a largo plazo. Así van a ser las curvas más o menos que ustedes van a modular en el fisical. ¿Sí? No ven las curvas bonitas, ¿cierto? No las ven así. ¿Sí ven? ¿Se acuerdan? Yo les dije que ideal en 12 puntos. Por lo que les dije, 12. Tener 4 bien acá, 4 bien acá y 4 bien acá bajando. Pero mire, estas son de 2, 4, 6, 7, 8 puntos. Con 8 se pierde. Si yo hago más puntos, la hago más bonita. La curva. Aquí, en el simulador, o en este ejercicio, mire que es que acá tengo 300 horas. Acá tengo 240, o sea, de aquí para allá son 10 días. Acá 50 horas. Entonces acá yo lo estoy administrando más o menos con este esquema. Lo estoy administrando uno cada 12 horas y el otro cada 24 horas. Entonces por eso está todo apeñuscado y la curva se ve, son puras líneas rectas. Pero el concepto acá era este. Eso puede asimilarse más o menos a lo que vimos allá en la prednisona. La prednisona, una que hacía, yo la administraba y me hacía un pico y me caía, un pico y me caía, un pico y me caía, ¿se acuerdan? Grande, la que era de curva como verdecita, grisácea. Pico y caída. Daba los miligramos, pero me hacía esos picos. Entonces, ¿qué pasa? Si estas son las concentraciones reales mínima, esta es la Cmax y esta es la Cmin, ¿sí? Si esta fuera la ventana terapéutica que tiene mi fármaco, y acá hay toxicidad y acá hay fallo,
Pues ambas pasan por encima de la ventana donde voy a tener eficacia. Perfecto. Pero una que me daba picos con toxicidad. Entonces esos son eventos adversos. Si es, por ejemplo, un hipnótico sedante, pues entonces terminan dormidos. ¿Sí? Deseable ese pico en dosis única en quién. En alguien que quiera tomársela y en media hora es acostar. Entonces duermo un poquitico más. Pero no es un estudiante porque entonces llega aquí a dormir. Claro. ¿Sí? Pero si es ansioso, entonces mejor una formulación que me haga este esquema. Entonces este esquema que hace, no la administras una vez al día, sino 2 veces al día. Pero da la misma cantidad de fármacos. O sea, uno era 30 miligramos. En el otro puede ser la formulación y me lo libera así, pero también son 30, pero me lo libera diferente. Me cambia algo la pendiente, acá la gráfica no lo expone, pero aquí la pendiente debería ser diferente para hacer esta curva diferente. Y yo genero que está aquí en la mitad, que era lo que les decía. Estoy más seguro porque tengo menos picos y menos valles. Pero como es la misma dosis, la cantidad de fármaco en la mitad del estado estacionario es igual. ¿Sí? Yo lo modulo con 2 maneras. Una, más o menos asumiendo lo que vimos en la diapositiva, que es con el sistema de entrega. ¿Sí? O 2, parto la dosis en 2 momentos, cada 12 horas. Entonces hago, la cantidad total es igual, pero hago menos picos. Y el otro concepto es que siempre se va acumulando el fármaco hasta que llega un momento en que lo que se absorbe es igual a lo que se elimina, es como desde este punto. Esto es lo que llamamos concentración en estado estable, que lo que se absorbe es igual a lo que se elimina. Eso se da a la cuarta quinta vida media del medicamento. ¿Sí? ¿Para qué es importante este concepto? Por una razón. Usted tiene un antihipertensivo, ¿sí? Y lo empieza a administrar. Es que mi familiar tiene hipertensión. ¿Cómo lo diagnosticaron? Miran las nuevas guías, hacen los parámetros que diga la guía 3 veces en 3 momentos diferentes y tal cosa. O le hacen registro diario, lo que tengan como guía y protocolo. Lo diagnosticaron. Y ustedes, uy, es que la hipertensión mata porque acaban de ver en epidemiología de que la hipertensión mata. Obsesivos. Entonces le dan la medicación a su familiar. Y empiezan con el tensiómetro. Muestra a ver cómo está, muestra a ver cómo está. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que inmediatamente tiene el efecto el fármaco? Pues sí baja la tensión, pero para saber en qué momento está estable el efecto, ¿cuándo sería desde el punto de vista farmacológico? Después de 4 o 5 vidas medias. Porque ahí es el momento en que baja y sube de manera sistemática, y ahí es el momento en que pueden medir, porque ya más o menos está en estado estacionario. Con una dosis pueden estar por acá, con 2 dosis por acá, con 3 dosis por acá, en la cuarta quinta vía media. Aquí en esos momentos es que ya la medición es más exacta, es más certera, para el dolor, para lo que sea, para el efecto farmacológico que sea. Entonces, cada vez que cambian de ritmo posológico, deben esperar 3 o 4 vidas medias para volver a la concentración en el estado estacionario. Y al revés, si su abuelito se toma 2 dosis, hace este pico y cae, y si toma 2, hace 2 picos. Tiene la toxicidad. ¿Cuánto se demora en bajar al estado estacionario otra vez? 4 a 5 vidas medias. Así como se acumula, también se elimina. ¿Sí? ¿Qué pasa si se le olvida una dosis y se cae? ¿Recomendable tomar 2 dosis o qué hacemos? Eso lo vamos a simular en cinética para que vean que eso puede pasar. ¿Sí? Ahora, hipertensión es un modelo, pero además hay otras variables. ¿Sí? En hipertensión, ¿por qué? Yo siempre les cuento acá otras cosas, por molestarlos, en fisiología. Hipertensión idiopática, todavía existe ese nombre, sí. La esencial desconocida, no la secundaria, la esencial. ¿Cuántos de los hipertensos son hipertensos esenciales de razón desconocida?
Sí, primaria. La mayoría. La mayoría, ¿cuánto es mayoría? 50 más 1. No. Listo, es un montón. La mayoría de hipertensión es idiopática o primaria, como ya colocada. Esencial, o sea, no sabemos por qué. Oigan, pero si en fisiología les dijeron que tenemos regulación de la presión arterial a mediano, corto y largo plazo, ¿por qué son hipertensos? Listo, les dejo la tarea, ¿no se han preguntado eso? Yo no entiendo. Si fisiológicamente tenemos una regulación a corto, mediano y largo plazo para tener mi presión así, ¿por qué ellos están acá arriba? Lo que pasa es esto. Cuando están aquí, cuando ustedes hacen una actividad, ustedes siempre llevan por sistemas de regulación la presión al promedio de su presión arterial, ¿sí? Cuando se suben, los nuevos sistemas vuelven a cuadrar su presión arterial al nuevo endpoint, que es el hipertenso. Cuando yo la baje, ¿qué va a hacer el organismo? Va a subirla. Pues eso es fisiología. Vamos a ver qué pasa con los fisiólogos. A ver, explíqueme, yo no he entendido. Entonces, ¿en cuánto tiempo se vuelve a adaptar el nuevo nivel para que baje? Entonces, al principio de un tratamiento con hipertensión, usted la baja, el organismo la sube. Usted la baja, el organismo la sube. ¿En cuánto tiempo va a estar realmente estable? Por medicación, cuarta, quinta, vida media. Por fisiología, hasta que el endpoint se vuelva a cambiar. Entonces, le dejo de tarea en cuánto tiempo se vuelve a adecuar el endpoint. Tiene que volver a cambiar, porque es fisiología, algo reflejo. Usted la va a ir, va a tratar de subirla, porque es su fisiología. Mi endpoint de presión arterial es este nuevo. Y yo la bajo, no, yo no trato de subirla hasta que él vuelva a reconocer y se acomoda en el endpoint de abajo. Pero entonces, al principio los hipertensos tienen ese riesgo. Primero por el fármaco y segundo por la biología. Y entonces, ¿qué hacen? Cuando no se esperan a que baje, entonces no bajo, le aumenta la dosis y me lo bajan más. Entonces sean cuidadosos, ¿ya? Por lo menos en hipertensión puede pasar eso, ¿sí? Por el endpoint que yo tengo de impresión y los mecanismos homeostáticos reguladores. Entonces ahí está no solo el fármaco, sino también la eficacia se va a dar un poquitico dependiendo de la biología del individuo. Seguimos. Doctor, una pregunta. Dime. Directamente la microtoxicidad respecto a la curva, ¿se realiza la comparación con respecto a la eliminación cuando está siempre por encima del Cmax? Wow. Pregunta, acláramela un poquito. ¿En qué sentido está? ¿Qué estás pensando para poder? Porque mire, me dice la nefrotoxicidad y el Cmax. Sí. ¿Nefrotoxicidad en quién? ¿Está hablando asociación de fármacos que son nefrotóxicos o un paciente con nefrotoxicidad y cómo cambia la cinética? Que son dos situaciones diferentes. En que, para el origen de la pregunta, ¿de dónde? Con medicamentos nefrotóxicos. Sí, digamos que son a muy bajas dosis, pero no deja que ese medicamento tenga una eliminación total, sino que directamente con múltiples dosis hace que se acumule o directamente que en un momento lo toma demasiado. Por eso lo relacionaba con el Cmax. Ya, listo. Ya entendí el sentido de la pregunta. El sentido de la pregunta, o sea, tiene como dos elementos. El primer elemento es que para que llegue un fármaco a concentración en estado estacionario, se administra en dosis múltiples, se da la cuarta o quinta vida media y se debe a que todos los procesos cinéticos están saturados. ¿Cuáles son los procesos cinéticos? Los procesos de absorción, los procesos de distribución, los procesos de metabolismo y los procesos de eliminación. Entonces, en la población se saturó y llegó y acumuló a la cuarta quinta vida media y esa es la curva que va a generar. Listo. Ahí no tenemos nada de nefrotoxicidad. ¿Ya? Ahora, el daño del riñón en el proceso de eliminación que pueda generar posibilidades de cambios de la curva, porque si cambia la pendiente de eliminación, o sea, si cambia esta eliminación, acá no lo mostré, pero le iba a mostrar algo interesante. Acá está el perfil de eliminación, ¿cierto? ¿Sí? Si por algún factor cambia el perfil de eliminación del medicamento, el medicamento se elimina del organismo por dos escenarios. ¿Cuáles creen? El primero, porque lo rompo metabólicamente y desaparece. Y el segundo, porque lo estoy sacando por orina, ¿sí? Vía eliminación renal predominantemente, que se puede eliminar
porque se filtra libremente y sale del organismo, ¿sí? O pueden ser los metabolitos. Y la suma de los dos nos muestra esto, la constante eliminación, o que tiene un componente, un nombre que lo llaman clearance del fármaco. Listo. Entonces, si usted me dice que el fármaco por alguna razón cambia este perfil y esto se aplana, entonces si doy más dosis pues se va a acumular, ¿sí? Entonces, esta curva es dada de base para la población en general. Listo. Paciente de unos, el mismo de fisiología, inicialmente. Primero lo hacen con sanos más o menos homogéneos, aunque dicen que lo hacen con muchas razas, muchas personas, muchas tallas. No están así, los homogeneizan un poquito para ver cómo están. Y es el promedio de la población. Y eso se me afecta si usted tiene situaciones que pueden ser fisiológicas o patológicas. Fisiológica, la edad. ¿Cuánto se disminuye la tasa de filtración glomerular en un individuo normal como ustedes? ¿Cuánto está? ¿Y cuánto está en una persona? Hablemos de doctor, ¿qué le digo yo? Un doctor aquí importante, no sé si le dio clase el biólogo, que tiene 75 años. ¿Cuánto es la tasa de filtración de él? Es igual, la suya a la del profe de 75 años, ¿no? ¿Cuánto es la de él? 75 mililitros minuto. 70, ¿y por qué 75? ¿Ustedes qué creen? Lo normal es 90 o 125 mililitros minuto. ¿Cuánto es lo normal, jóvenes? Para proceso de eliminación. Tasa de saturación de creatinina normal, entonces, ahora sí ya suena más bonito porque es un doble médico. Por ahí 120 mililitros por minuto, pero son variables, hombre y mujer, la mujer por ahí un 10% menos, van como de 90 y pico a 115, el hombre por ahí de 90 y pico a 120, dependiendo, ¿sí? ¿Y cuánto disminuye por edad? ¿A usted nunca le hicieron esa afirmación? Que la fisiología en el mayor punto fisiológico de desarrollo es a los 30 años. ¿No? ¿De los 30 años para adelante son pérdidas? Tampoco. ¿No les mostraron las pérdidas de función de los diferentes órganos de 30 años en adelante? A nivel auditivo, a nivel renal, a nivel cardiovascular, a nivel de gasto cardíaco, entre otros. ¿Nunca se las mostraron? Yo estudié otra fisiología con mi grupo de profesores anterior. Eso es fisiología, los profesores ahora son clínicos. Entonces quieren saber la fisiología clínica y eso es otra cosa. Si ustedes entran a evaluar fisiología, en los 30 años es su máxima capacidad fisiológica. En la mayoría de todos, o sea, tienen bondades, pero los 30 años es donde realmente es como el rendimiento top. Por eso los deportistas élite antes era a los 30 años. Ahora no, como ahora todos se ahogan y tienen ayudas, pues están alrededor de 20, pero pues en su momento eran 30, cuando no tenían nada. Y de ahí para allá, caída, ¿sí? Entonces, este dato es importante para ustedes. No es fisiológico, pero es para farmacología. Por cada 10 años después de los 30, usted baja 10 mililitros la tasa de filtración glomerular. Les voy a traer la diapositiva, como no alcanzamos a eliminación, las traigo para el día de eliminación. Llegamos hasta distribución y de pronto metabolismo. El día de eliminación les muestro ese dato. Y les muestro el dato de auditivo si quieren, y les muestro el dato de gasto cardíaco si quieren, para que vean que es un error que a veces cometen, que es que como yo a los 30 hacía esto en India, me subía, subía a Monserrate en 30 minutos, a los 50 quiero subir en 30, pues perdió el año. Por ahí no es, nunca va a llegar al mismo rendimiento, está generando su riesgo, porque usted va decreciendo, no tiene las capacidades. Entonces, en renal es importante conocerlo porque bajamos 10 mililitros. Si el fármaco, el 90% se elimina por vía renal, ¿sí? Entonces es el 90% eliminado por un 50% de acumulación, lo que está acumulando. Es lo que va a pasar en ese fármaco particular. Pero no fue por nefrotoxicidad, sino por fisiología. ¿Ya? Entonces los pacientes, a ese paso no hemos llegado.
Los pacientes que vamos a tratar en sus bases de datos de 50 años, es el siguiente escenario cuando tengamos trazado más o menos este primer pedazo, vamos posiblemente a identificar, sabiendo qué fármacos están, después vamos a identificar patrones de seguridad de eventos adversos y mirar para ver cómo trazamos si esto que estamos hablando teóricamente, porque el de 50 ya baja un 30% de su tasa de filtración, si de pronto está generando que acumulo y tenga eventos adversos. ¿Eso qué me permitiría hacer, por ejemplo? Me permitiría hacer estudios de seguridad epidemiológicos mirando pacientes con las mismas dosis, porque es que la guía de práctica clínica dice que el ansiolítico para que se duerma el paciente es tal dosis, pero no dice que a los 60 tal dosis, a los 80 tal dosis, ni a los 40 tal dosis. Pero entre 40 y 80 ya cambió un 40% la eliminación si fuera renal, me genera más tiempo de somnolencia y más riesgo de caída. Puede ser, ¿cierto? Entonces eso es un perfil de seguridad pensando en un dato cinético. Eso no se ha estudiado suficientemente. Todo eso se puede generar estudios. Entonces por fisiología puede pasar eso. Pero otra cosa es que el fármaco sea nefrotóxico. Eso ya es otro escenario. ¿Por qué un fármaco nefrotóxico me puede cambiar la vía de eliminación? Pues la puede cambiar por secundaria la nefrotoxicidad. ¿Sí? Ya no es por la fisiología pérdida fisiológica, sino por nefrotoxicidad como tal. Entonces la curva se puede cambiar, aquí estamos hablando solamente de este pedacito, perfil de eliminación, por algún factor en un momento biológico, en otro momento patológico. Entonces hay fármacos que pueden per se tener posibilidad de nefrotoxicidad. Entonces algunos AINES generan nefrotoxicidad, algunos aguda, ¿sí? Y unos todos crónica, por dosificación crónica. Entonces, ese es el escenario. Entonces, su pregunta iba muy adelantada, ¿sí? Tocaba clarificarla más. Pero bueno, para eso estamos aquí. Lo interesante era eso, miren, quería mostrar. Estos son datos reales, ¿cierto? Yo quería para más puntos. ¿Por qué quería más puntos? Porque si tengo más puntos aquí, podría ver bien la curva de eliminación. Pero acá en general, sea una formulación o la otra, cuando se está eliminando, mire que las pendientes son iguales. ¿Sí? Sea uno u otro, la pendiente de eliminación va a ser igual. Listo. Hoy en día los cinetistas y cuando están en investigación tratan de hacer esto. No necesariamente se logra, pero se intenta hacer. Que es una correlación de cinética dinámica. Si logra, nosotros, esto de la cinética sí la estudiamos muy bien porque son modelos matemáticos. Todo lo de matemáticas. Y la dinamia, concentración versus efecto. Aquí está el efecto y aquí la concentración. Entonces hoy en día tratan de hacer modelos cinética dinámica. ¿Les hablaron de esos modelos en antibióticos? Tampoco. Bueno, es que hoy en día los antibióticos se manejan más con modelos cinético dinámico. O sea, hay unos que es muy importante que tenga una concentración máxima n veces la media inhibitoria. Hay otros que estén por encima del tiempo Tmax, mucho tiempo por encima del inhibitorio. Hay otros que es una relación de los dos. Dependiendo del mecanismo de acción del antibiótico, entonces hoy en día se han creado modelos cinética dinámica para ser más exitosos en su actividad. ¿Ya? Pero no en todas las diferentes patologías se han logrado aplicar. El ideal es tratar de llegar a esos modelos. ¿Creen que podemos avanzar en esos modelos hoy en día? Sí, vamos avanzando. Todos los avances tecnológicos nos van a permitir tener más herramientas para discernir los datos. Básicamente todas las computadoras cuánticas y los modelos de inteligencia artificial nos va a poder ser más críticos y poder extraer más información de los datos que tenemos. A partir de estas metodologías nos va a permitir ya hacer mejores cosas. Pero la medicina de ustedes va a ser más estructurada en ese escenario. ¿Cómo pasan los fármacos a través de las membranas? Los nombraré en 2 diapositivas, todo lo que ustedes ya conocen. Por centésima vez, y habrá 2 preguntas en el parcial. Dijimos que el fármaco lo colocamos en un sitio y debe trazar membranas para absorción y hacer una curva cinética en plasmas. Ahí vamos, ¿cierto?
pero que lo que yo necesito es que por cinética me llegue al sitio de la biofase. Entonces yo lo tengo acá, póngamelo allá en la biofase. La biofase, ¿qué puede ser? Si es una meningitis, allá arriba en el líquido cefalorraquídeo. Si es un dolor, en el sitio donde está la terminal nerviosa. Si es antihipertensivo, múltiples sitios vasculares. Listo. Entonces el primer concepto es este, ley de acción de masas. ¿Se acuerdan de ese concepto? Ocho minutos y descansamos. Hasta donde lleguemos. Ley de acción de masa, ¿se acuerdan del concepto? Ley de acción de masa. Nosotros somos seres termodinámicamente estables o en movimiento. El movimiento. Movimiento. Si somos estables, estamos muertos. Y ahí está la teoría del caos y otras teorías ahí, los fractales, todos esos escenarios de cómo se organiza el organismo. Aquí pasa eso. Entonces, todas nuestras moléculas en el organismo que nosotros tenemos, nuestro organismo tiene un porcentaje de agua, un porcentaje de componentes, de membranas, pero las moléculas al interior no están quietas, sino están en movimiento browniano, golpeando todas las paredes sin desorden. ¿Listo? Y entonces, la ley dice que la velocidad de una reacción es proporcional a las masas activas de la reactante. Mayores concentraciones, mayor probabilidad que las moléculas interactúen. Básicamente es que todo el oxígeno que esté aquí está golpeando allá, y tiene una ley de acción de masas. Y si aumenta en 2 horas con el solazo que hay y suba 3 grados más esto, la ley de acción de masas hace que el oxígeno golpee más y esté en más desorden que acá. En su organismo es lo mismo con todas las moléculas. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? La cinética se basa en ello. Yo tengo la molécula, la coloco en un sitio y tiene que pasar las membranas. Y hay 2 tipos de procesos cinéticos. Unos procesos que los llamamos aquí cinética de primer orden, que son procesos exponenciales, que en general los trazamos porque los procesos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación los puedo predecir porque aumentos o decrementos de las concentraciones del fármaco en un sitio me permite reconocer cómo puede ser el paso a través de la membrana y pasar al otro sitio de manera real. Entonces, cuando yo tengo aumento o decrementos de la dosis, tengo aumentos o decrementos en el estado estacionario en plasma de manera de porcentajes similares. O sea, tengo una generación lineal de pendientes. Tengo ustedes como 120 moléculas y cada minuto me pasan 10 moléculas allá, el 10%. Cada 10 minutos sé que el 10% va atravesando y acaba cayendo. Y si lo coloco acá en plasma, pero si lo coloco en absorción, moléculas en mi dosis que también se absorbe el 10%, entonces voy a reconocer los decrementos o aumentos aquí, porque sé cuánto pasa al otro lado, cuánto me queda aquí porque viene allá. Entonces yo lo puedo estudiar. Esa es la relevancia clínica. Y puedo aumentar en la cinética de primer orden. Yo aumento la dosis al doble, tengo concentraciones plasmáticas al doble, tengo curvas dobles y lo puedo predecir. Esto es una maravilla desde el punto de vista porque puedo crear modelos matemáticos. Cuando tengo esto, lo puedo hacer. Y es una maravilla desde el punto de vista que pues nuestro modelo clásico era este, la ejecución pasiva, a partir de la ley de acción de masas. Lo coloco en un lado, cambio en la dosis, me hace un cambio proporcional de la concentración plasmática. Y si ese modelo a nivel de distribución se comporta igual, cambios en la dosis no aumentos o decrementos en la biofase de manera proporcional. Y sé cómo llega y cómo sale. Y lo puedo medir. La mayoría de medicamentos se comportan así. Entonces yo puedo tratar de hacer esos modelos. La mayoría. Pero hay otros que hacen una cinética de orden cero, que es cinética de saturación. Cuando sean cinética de saturación, son los menos, el menor número de fármacos están ahí, usualmente no salen al mercado, los cortan en el desarrollo, tratan de no tenerlos, pero quedan unos. Y esto genera que la concentración del fármaco aumente o disminuya las concentraciones dependiendo de un proceso que es limitante.
Y ese proceso que lo limita, en general, puede ser transportadores para procesos de pasos a través de membranas o enzimas en los procesos de eliminación. Entonces, ¿yo qué tengo? Tengo únicamente las dos puertas, ya no difundo en porcentajes, 10 unidades cada hora, sino puede pasar por la puerta lo que puede pasar, cada hora puede pasar 2 unidades, porque va por ley de acción de masas golpeando, ¿cierto? Pero por probabilidad, alguna se pega a la puerta, abre la puerta, pasa al otro lado, se cierra la puerta y sigue la ley de acción de masas pasando. Antes pegaban a la membrana y pasaban por difusión. Ahora el proceso de saturación es un transportador que se saturó. Entonces tengo al principio una capacidad casi limitada mientras no está saturado hasta una capacidad máxima de transporte. En estos los decrementos y aumentos no necesariamente los puedo predecir para que cambien las concentraciones plasmáticas. Entonces pueden estar y son medicamentos más problemas, porque no puedo predecir claramente. Ahora, eso está en la mayoría de escenarios, ¿sí? Entonces, la céntrica saturación usualmente es un transportador. O una enzima metabolizadora que se satura. Seguimos. En cinética de orden cero, alcancé 2 minutos. Cinética de orden cero, la saturación aquí, ese es un ejemplo bien bonito del alcohol. El alcohol tiene todo en farmacología. Muy bonito. El alcohol de base tiene como un modelo polimórfico. ¿Sí? Todos se han dado cuenta, todos han ido a celebrar en algún sitio, ya no es en la 45, creo que acabaron todos los barcitos. Van a ver algún partido a alguno de esos bares en los centros comerciales. Van 4. Ya los 4, y uno se toma todos los 4 en la primera cerveza. El modelo es, se toma la primera y uno está más o menos ambiente, todos tranquilos y uno ya está como que se duerme. O sea, dice, es que usted no se puede tomar ni una cerveza que ya se duerme, no resiste nada. Pero entonces piden segunda, ya en la segunda queda dormido y quedan 3. La segunda cerveza hay 3 de ambiente, ¿sí? Sí, más o menos. Porque ya se desinhibe, el alcohol es depresor, no es estimulante, contrario a lo que piensan. Lo que pasa es que deprime inicialmente. El super yo, allá en la corteza frontal, entonces lo que hace es desinhibirlos, pero no es porque los estimule, desinhibe su super yo, entonces ya no son acríticos y son de ambiente. Entonces los 3 están de ambiente. Toma la tercera cerveza, los otros se duermen, el primero sigue dormido y el otro dice, no, me toca levantar a otros amigos, estos son de poco ambiente, con 3 cervezas ya están dormidos. Eso es un componente genético, de base. Pero el que se duerme dice, a mí no me la hacen porque no me vi los goles. Entonces toma una cerveza todos los fines de semana. Y ya a mitad del semestre se van a ver otro partido y ya no se duerme, porque genera inducción enzimática. O sea, enzimas metabolizadoras. Entonces, eso pasa con el alcohol, puede inducir enzimáticamente. Y entonces se convierte en el grupo de 2. ¿Sí? Pero a su vez, él cuando fue aprendiendo a tomar alcohol, él dice, es que yo me tomo 2 cervezas y cuando me tomo la tercera ya me empiezo a dormir. Entonces él identifica que algo pasa para que se duerma, o sea, en el momento de estar en ambiente, a dormir se identifica, que es lo que le dicen todos sus padres, aprendan a tomar. Porque siempre dicen, es que eso no fue todo lo anterior, sino fue el último trago, no, eso es la acumulación de todo. Que llega un momento dado en que saturaron todo y pasaron a cinética cero, el metabolismo no alcanza a metabolizar todo el alcohol que están bebiendo en la cerveza. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que tomen se acumula. En ese momento es donde llegan y generan el olvido y hacen shows que no se acuerdan. Ahí es cuando es aprender a tomar. Entonces el alcohol tiene de base una farmacogenética.
Tiene secundariamente una cinética inductora, inducción de enzimas. Y tercero, un momento en que se acumula porque satura todas las enzimas. Entonces todos deberían aprender a conocer en qué momento se saturan sus enzimas para no tomar más allá la misma dosis, que elimina la misma dosis que se toma por unidad de tiempo. De tal manera que nunca se van a emborrachar, pero están bien. Ese es el modelo. Ese es el alcohol. El alcohol presenta una cinética de primer orden hasta 10 miligramos por decilitro en plasma. Entonces todos ustedes pueden calcular la dosis por trago para llegar a 10 miligramos por decilitro. Si es una persona de 50 kilos, pues menos, si es una de 80 más. Y depende, si toma cerveza que viene a 4% menos, si toma cerveza de la del 1%, pues menos, pero si toma whisky, pues va a 40, pues con menos dosis va a llegar a eso. Entonces pueden hacer una base que tarda en llegar aquí antes de. Pero después de que pasen del 10 miligramos por decilitro en promedio de sus cuerpos, la alcohol deshidrogenasa se satura y el metabolismo pasa de primer orden a orden cero. Y ahí empiezan a acumular. Todo lo que se pase de ahí después de estar en 10, se acumula. Y a bajas concentraciones, pues pueden hacerlo. Entonces nosotros tenemos una capacidad máxima de metabolismo de alcohol y ustedes pueden calcularla para no emborracharse de manera inadecuada. O sea, ya yo me tomo 2,5. Y entonces si estamos 5 horas, me tomo media hora. Bueno, entonces hay fármacos que tienen esto, tienen ese componente. Fenitoína es un anticonvulsivo y se ha utilizado también como para las arritmias cardíacas, aunque ya hay fármacos que la han reemplazado. Cada vez que vean un fármaco, leen fármacos, ¿cierto? Y dicen que es cinética de orden cero, entonces usualmente los anotan para saber que deben tener cuidado, o usualmente no los colocan en las guías porque son de riesgo. ¿Ya? Es lo que trata de hacer. Los hemos ido reemplazando. Con el alcohol nunca se les va a olvidar la cinética de orden cero, ¿cierto? Es un ejemplo, me demoro los minutos que corresponden, pero es importante para que no se les olvide. Listo. Otra vez las benditas curvas. Esta era la de la vía media. La idea es la siguiente, que todos los textos la tienen así, ¿sí? Esquemáticamente. Como concepto está bien, pero el concepto en los libros debe mejorarse. Aquí ya le dije yo, dominio de absorción, equilibrio entre absorción y eliminación, distribución más eliminación, pero acá puede haber algo de absorción, y aquí eliminación pura, ¿sí? Que es lo que le digo, vía media alfa eliminación, vía media beta eliminación. Y aquí están diciendo, concentraciones, llegué a más o menos 15, 16. Pero acá la vía media, mira, acá está en 8. La vía media es bajar al 50% después de estar en estado estacionario. Baja de 8 a 4. Entonces acá colocaron en 8 era esta hora, que era la hora 8. Bajó a 4 más o menos en la hora 14. Entonces este tiempo es la vida media. Más o menos de la 14 menos 8, 6 horas. ¿Sí? Así es que se calcula la vía media. El tiempo en que baja la concentración en un 50%. Acá lo tomaron de 8 a 4. Pero yo lo puedo tomar aquí de 15 a 7 y mirar cuánto es la vía media. Pero el cálculo real de vida media, cuando somos bien puristas, que es lo deseable, es que yo llevo este fármaco a estado estacionario, dejo de administrar el fármaco, todos los procesos están saturados y solo me dedico a que, como lo dejé de administrar, tengo una curva de eliminación pura y ahí es donde calculo la vida media. Bien hecho, se hace así. En estado estacionario, el proceso de eliminación. Ahí es cuando tengo todos los procesos ya saturados. Vida media. Y ahí quedamos y seguimos, ¿qué media hora? 9:06. A las 9:35. 9:35.